Demon no debía estar en el distrito inferior. Como rey de Lion, contaba con consejeros y guardias que se encargaban de inspeccionar las zonas pobres de su territorio. Pero Demon siempre había creído que un buen gobernante debía ver sus tierras con sus propios ojos, hablar con su pueblo sin el filtro de cortesanos y funcionarios que podían suavizar la verdad para no disgustarlo. Así que se había escapado del castillo antes del amanecer, vestido con ropa sencilla que no lo identificara como miembro de la realeza, y había recorrido las calles de la ciudad que se extendía a los pies de su castillo. Había visto los mercados, el distrito comercial, las zonas residenciales donde las familias de clase media vivían cómodamente. Y ahora, mientras las sombras de la tarde se alargaban, se encontraba en la parte más pobre de la ciudad, donde los edificios se apoyaban unos en otros para sostenerse y las calles olían a desesperación y a demasiada gente viviendo en muy poco espacio. Fue aquí, en una esquina donde se cruzaban dos calles estrechas, donde vio a la niña. Era pequeña, tal vez de 6 años, con el pelo oscuro enredado alrededor de su delgado rostro. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra una pared, y en su regazo tenía un pequeño juguete de madera, un caballo tallado que había visto días mejores. La pintura estaba desconchada y una de las patas era ligeramente más corta que las demás, pero estaba claro que había sido hecho con cuidado y amor. La niña no lloraba ni mendigaba, lo que fue lo primero que llamó la atención de Demon. Simplemente estaba allí sentada, sosteniendo el juguete, y de vez en cuando miraba a los transeúntes con ojos esperanzados. La mayoría de la gente la ignoraba, pasando rápidamente a su lado como si la pobreza fuera contagiosa. Algunos la miraban con lástima, pero seguían caminando. Demon se detuvo, atraído por algo que no podía nombrar. La niña lo miró con ojos demasiado viejos para su rostro joven, ojos que habían visto dificultades y hambre, pero que aún conservaban una chispa de determinación. ¿Mi juguete, señor?, preguntó con voz débil pero clara. Levantó el caballo de madera. Es un juguete muy bueno. Mi papá me lo hizo antes de irse al cielo. Es especial. Demon se agachó a su altura y examinó el caballo tallado. A pesar de su aspecto desgastado, estaba muy bien hecho. Parece especial. ¿Por qué lo vendes si tu papá lo hizo para ti? El labio inferior de la niña tembló ligeramente, pero se contuvo con un esfuerzo visible. Porque mamá no ha comido en 3 días. Le doy mi comida, pero necesita más. Está enferma y cada vez peor. Si vendo el caballo de papá, podré comprar pan y quizá medicinas. Demon se quedó paralizado. Las palabras le golpearon como un golpe físico. 3 días. La madre de esta niña no había comido en 3 días, y esta valiente niña intentaba vender su posesión más preciada para ayudarla. ¿Cómo te llamas?, preguntó Demon con suavidad, con la ira y el dolor luchando en su pecho. ¿Cómo había sucedido esto en su territorio? ¿Cómo habían caído una madre y una hija tan bajo que se estaban muriendo de hambre? Mera, dijo la niña, ¿qué es tuyo? Puedes llamarme Demon. Decidió no revelar su título. Todavía no. Mera, ¿dónde está tu mamá? En casa. Me dijo que no me fuera, pero estaba durmiendo y yo quería ayudar. Mera miró el caballo de juguete. Ella me da toda la comida, pero cree que no me doy cuenta. Dice que ya ha comido o que no tiene hambre, pero sé que miente. Las mamás no deberían tener que mentir sobre la comida. No, no deberían. Demon sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Me llevarás con tu mamá? Me gustaría ayudar. Mera lo estudió con la intuición de una niña, buscando peligro o engaño. Lo que vio en el rostro de Demon debió satisfacerla, porque asintió y se levantó con cuidado, agarrando su caballo de madera. No le harás daño, te doy mi palabra. Solo quiero ayudar. De acuerdo. Pero primero tienes que comprar el caballo. Esa es la regla. No te pido caridad, solo un intercambio justo. Demon sacó su monedero, mucho más pesado de lo que llevaría un hombre común, y puso varias monedas de oro en la pequeña mano de Mira. Era mucho más de lo que valía el juguete en términos monetarios, aunque Demon sospechaba que su verdadero valor era incalculable. Los ojos de Mira se abrieron como platos al ver el oro. Señor, esto es demasiado. El caballo no vale tanto dinero.
Para mí vale exactamente eso, dijo Demon con firmeza. Considéralo el pago por un juguete muy especial y por guiarme hasta tu casa. Ahora, por favor, llévame con tu madre. Meera guardó cuidadosamente las monedas en una pequeña bolsa que llevaba en la cintura y luego le entregó a Demon el caballo de madera con solemnidad. Gracias, señor. Papá estaría feliz de que fuera a parar a manos de alguien bondadoso. Ella lo condujo por calles sinuosas, por callejones que se volvían cada vez más estrechos y deteriorados. Finalmente, se detuvo ante un edificio que apenas se mantenía en pie, con las paredes agrietadas y el techo peligrosamente combado. Subieron por unas escaleras desvencijadas hasta el tercer piso, y Meera empujó una puerta que colgaba ligeramente torcida de sus bisagras. «Mamá», llamó en voz baja, «he vuelto a casa y he traído a alguien que quiere ayudar». La habitación era diminuta, apenas tenía espacio para el fino colchón que había en el suelo y una pequeña mesa con dos sillas. No había chimenea, ni estufa, ni ninguna comodidad. Y sobre el colchón, cubierta con una manta raída, había una mujer. Intentaba incorporarse, pero sus movimientos eran débiles y descoordinados. «Meera, te dije que no te fueras, no es seguro». Sus palabras se interrumpieron al ver a Demon de pie en la puerta, y todo el mundo de Demon cambió. El vínculo de pareja lo golpeó como un rayo, abrazando cada nervio de su cuerpo. El reconocimiento lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esta mujer, delgada, débil y claramente enferma, era su pareja, su compañera predestinada, la que había estado buscando toda su vida adulta. Era hermosa a pesar de su evidente mala salud. Su cabello oscuro, que podría haber sido brillante si estuviera bien alimentada, colgaba lacio alrededor de un rostro de rasgos delicados y ojos del color de la miel. Estaba demasiado delgada, sus pómulos eran afilados y sus clavículas sobresalían por encima del escote de su vestido gastado. Su piel tenía un tono pálido poco saludable e, incluso desde la puerta, Demon podía ver el ligero temblor de sus manos. Su compañera se estaba muriendo de hambre en su propia ciudad, demasiado débil incluso para mantenerse en pie, con un niño que cuidar y claramente sin recursos para hacerlo. Demon nunca había sentido tanta furia y tanta ternura protectora a la vez. La mujer, la madre de Meera, lo miraba con cansada confusión. «¿Quién eres? Meera, ¿qué has hecho?» «Compró el caballo de papá». «Mamá». Meera levantó con orgullo la bolsa de monedas. «Mira cuánto me ha dado. Ahora podemos comprar mucha comida y medicinas para ti». «Meera, no». La mujer intentó incorporarse más. «Maham, y su voz ganó fuerza a pesar de su evidente debilidad. «No podemos aceptar limosnas de extraños. Devuelve el dinero». «No es una limosna», dijo Demon, recuperando la voz, aunque su mente aún estaba aturdida por el vínculo de pareja. «Es el pago por un intercambio justo. Tu hija me vendió un juguete que claramente tiene un gran valor sentimental. Pagué lo que creí que valía. Ningún juguete vale monedas de oro». La mujer entrecerró los ojos. «¿Qué es lo que realmente quieres?» Estaba recelosa, protectora y tenía demasiada experiencia con hombres que ofrecían ayuda con condiciones. Demon sintió que se le partía un poco más el corazón. ¿Qué había pasado esta mujer? «Me llamo Demon», dijo, entrando con cuidado en la habitación y cerrando la puerta detrás de él. No quería intimidarla, así que se acercó a la silla junto a la mesita y se sentó, para parecer menos amenazador. «Y realmente quiero ayudar, sin condiciones, sin expectativas. Tu hija me ha dicho que no has comido en 3 días, ¿es cierto?» La mujer apretó la mandíbula. «Eso no es asunto tuyo». «Mamá, por favor», dijo Meera, arrodillándose junto al colchón. «Estás enferma, necesitas comida y medicinas. ¿Por qué no aceptas ayuda?» «Porque la ayuda siempre tiene un precio, pequeña». Los ojos de la mujer no se apartaron del rostro de Demon. «Los hombres no dan nada a cambio de nada». «Algunos sí», dijo Demon en voz baja. «Y yo soy uno de ellos. Por favor, al menos déjame comprarte algo de comer. Puedes comerlo aquí con Meera y yo me iré. Sin obligaciones, sin precio». «¿Por qué?» La voz de la mujer era aguda a pesar de su debilidad. «¿Por qué te importan dos desconocidos?»
Porque eres mi compañera, pensó Demon. Pero no podía decir eso. Todavía no. Ella pensaría que estaba loco o peor aún que se trataba de una elaborada estratagema. En lugar de eso dijo, porque tengo los medios para ayudar y estaría mal marcharme cuando puedo hacer algo. Porque tu hija es valiente e ingeniosa y no debería tener que vender su posesión más preciada para alimentar a su madre. Porque nadie en mí se contuvo antes de decir en mi ciudad, lo que podría haber suscitado preguntas, porque nadie debería pasar hambre. La mujer lo miró fijamente durante un largo momento. El demonio podía ver su lucha interna. El orgullo luchaba con la necesidad desesperada. Finalmente, el agotamiento y el hambre pudieron más. Una comida, dijo en voz baja, y luego te irás. Una comida, accedió Demon, aunque no tenía intención de dejar a estas dos en esta situación. ¿Puedo saber tu nombre? Sarah. Dudó y luego añadió, ¿y ya conoces a Mira? Sarah. Demon dejó que el nombre rodara por su lengua. El nombre de su compañera. Es un placer conoceros a las dos, aunque ojalá fuera en mejores circunstancias. Se levantó y se dirigió a la puerta. Voy a buscar comida. Buena comida. Suficiente para varias comidas. Volveré pronto. Por favor, no os vayáis mientras estoy fuera. Sarah asintió débilmente y Mera saltó de alegría. Comida de verdad, mamá, con carne y verduras y quizá incluso cosas dulces. Demon se marchó rápidamente antes de que la emoción de Mera ante la perspectiva de una comida básica pudiera desmoronarlo por completo. Tenía oro, tenía poder, tenía los recursos de todo un reino a su disposición y su compañera se había estado muriendo de hambre 3 pisos por encima de una calle en ruinas mientras él dormía rodeado de lujos. Encontró a Marcus, su jefe de seguridad, apostado en el límite del distrito, tal y como habían acordado. Marcus abrió mucho los ojos al ver la expresión de Demon. «Alpha, ¿qué pasa?» «Todo», respondió Demon con severidad. «Necesito comida, la mejor comida que podamos conseguir rápidamente para varias comidas. Y necesito un sanador, uno bueno, alguien discreto. Y necesito información sobre una mujer llamada Sarah que vive en el distrito inferior con su hija Mira». Marcus no hizo preguntas, simplemente asintió y comenzó a enviar guardias para que se encargaran de las tareas. En menos de una hora, Demon volvía a subir aquellas escaleras desvencijadas, esta vez seguido por sirvientes que llevaban cestas de comida y un sanador que había jurado mantener el secreto. Los ojos de Sarah se abrieron como platos cuando vio la comitiva. «¿Qué es esto?», dije. «Una comida, no lo que sea esto». «Una comida», asintió Demon, «pero una comida adecuada. Y esta es Helena, una sanadora que va a examinarla y asegurarse de que está bien. Por favor, no discuta. Su hija está preocupada por usted y está claro que no se encuentra bien. Deja que Helena te ayude». Sarah parecía querer negarse, pero Meera ya estaba acercando una de las cestas, con los ojos muy abiertos al ver el pan fresco, la carne asada y la fruta. El hambre de la niña era palpable, y la resistencia de Sarah se derrumbó. «Está bien», dijo en voz baja, «pero te lo devolveré de alguna manera». «No me debes nada», dijo Demon con firmeza. Helena fue minuciosa pero amable, examinando a Sarah mientras Demon ayudaba a Mira a desempacar la comida. La niña intentaba mantener la dignidad, pero le temblaban las manos al coger el pan, y Demon tuvo que apartar la mirada al verla comer con un hambre desesperada que apenas podía controlar. «Lo que necesita principalmente es descanso y comida», le dijo Helena en voz baja a Demon tras el examen. «Está gravemente desnutrida y lo ha estado durante algún tiempo. También tiene fiebre, lo que me preocupa, probablemente por vivir en estas condiciones. Las defensas de su cuerpo están comprometidas. Si continúa en este estado, no sobrevivirá más de 1 o 2 semanas». Demon sintió como una furia fría lo invadía. Su compañera se estaba muriendo en la miseria mientras él vivía cómodamente. ¿Qué necesita? Comidas regulares, calor, agua limpia, medicinas para la fiebre y, lo más importante, un lugar seguro donde descansar y recuperarse. Este lugar, Helena miró a su alrededor con disgusto apenas disimulado. Este lugar la está empeorando. Entonces los trasladaremos.
dijo Demon. Alpha, con todo respeto, no puedes traer a una mujer y una niña al castillo sin más. El consejo tendrá preguntas. No me importan las preguntas del consejo. La voz de Demon era dura. Ella lo es. Se detuvo. No podía revelar el vínculo de pareja. Todavía no. Ella necesita ayuda y yo tengo los recursos para proporcionársela. Eso es lo único que importa. Se volvió y vio que Sarah lo observaba, con una expresión indescifrable. Era evidente que había oído al menos parte de la conversación. ¿Quieres trasladarnos?, preguntó. ¿A dónde? A un lugar seguro, cálido y limpio, donde puedas recuperarte adecuadamente. Demon se acercó y se agachó de nuevo junto al colchón. Sarah, por favor, sé que no confías en mí. Sé que esto parece demasiado bueno para ser verdad, pero tu hija te necesita sana, y aquí no puedes recuperarte. Déjame ayudarte. ¿Por qué? La voz de Sarah se quebró ligeramente. ¿Por qué te preocupas tanto? Ni siquiera nos conoces. Porque es lo correcto, dijo Demon simplemente. Y porque yo... Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque me siento conectado con vosotras dos. No puedo explicarlo, pero sé que estoy destinado a ayudaros. Por favor, déjame hacerlo. Sarah miró a Mira, que comía con gran concentración, con su pequeño rostro ya menos demacrado. Luego volvió a mirar a Demon. Si acepto, ¿qué esperas a cambio? Nada. Demon la miró fijamente a los ojos. No espero nada. Tendrás tu propio espacio, tus propias habitaciones. Nadie te tocará ni te reflejará. Estarás a salvo, alimentada y cuidada, hasta que te recuperes lo suficiente como para decidir qué quieres hacer a continuación. Y si decides que quieres irte, puedes hacerlo. Sin obligaciones, sin precio. Eso es demasiado generoso. Nadie es tan generoso sin querer algo a cambio. Entonces considérame la excepción. Demon se levantó y le tendió la mano. Por favor, Sarah, por Mera, sino por ti misma. No dejes que el orgullo te mate y dejes sola a tu hija. Las palabras fueron duras, pero era necesario decirlas. Sarah se estremeció, pero luego, lentamente, con cuidado, puso su mano en la de él. En el momento en que sus pieles se tocaron, Demon sintió que el vínculo de pareja se hacía aún más fuerte. Sarah jadeó y abrió mucho los ojos. ¿Qué ha sido eso?, susurró. Te lo explicaré todo, prometió Demon. Pero primero, déjame llevarte a ti y a Mira a un lugar seguro. El viaje hasta la fortaleza fue lento, ya que Sarah estaba demasiado débil para caminar mucho. Demon acabó llevándola en brazos, ignorando sus protestas, mientras Marcus llevaba a la niña dormida. La pequeña había comido hasta quedar exhausta, con su pequeño estómago finalmente lleno por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Cuando llegaron a la fortaleza de Shadowpine, los guardias de la puerta apenas ocultaron su sorpresa al ver a su rey llevando en brazos a una mujer medio muerta de hambre, mientras que su jefe de seguridad llevaba a una niña. Demon ignoró sus miradas y llevó a Sarah directamente al ala de invitados, a una suite de habitaciones que se mantenía preparada para visitantes importantes. La acostó con cuidado en la cama, que era suave y limpia, y probablemente le parecía el paraíso en comparación con el fino colchón en el suelo en el que había estado durmiendo. Elena acostó a Mera en una cama más pequeña en la habitación contigua y luego comenzó a organizar eficientemente el cuidado de Sarah. Comida cada pocas horas, en pequeñas porciones al principio, ya que su estómago se había encogido. Elena dio instrucciones a los sirvientes que habían sido convocados. Baños calientes para ayudar con la fiebre, ropa limpia y alguien que se quedara con ella en todo momento por si empeoraba. «Yo me quedaré», dijo Demon. Elena arqueó una ceja. «Alpha, tienes deberes que pueden esperar. Yo me quedaré». Después de que Elena se marchara, sacudiendo la cabeza ante la obstinación de su rey, Demon acercó una silla a la cama de Sarah y se sentó. Ella lo observaba con esos ojos color miel, en cuyos fondos se reflejaban el miedo, la confusión y una cautelosa esperanza. «Dime», dijo en voz baja, «dime por qué hiciste esto realmente. Y no me digas que fue solo por bondad. Nadie llega tan lejos por un desconocido». Demon respiró hondo.
Había llegado el momento de la verdad. Ella lo creería o pensaría que estaba loco. ¿Sabes algo sobre los Lychens? Sarah parpadeó ante el aparente cambio de tema. Historias, cuentos de personas que pueden transformarse en lobos, pero son solo mitos. No son mitos. Los Lychens son reales, y yo soy uno de ellos. También soy el rey Lycan de estos territorios. Sarah lo miró fijamente. Estás loco. No lo estoy, y puedo demostrarlo, pero no aquí, no ahora. Lo que necesito que entiendas es que los Lychens tienen algo llamado vínculo de pareja. Es una conexión con una persona específica destinada para ellos, que está destinada a ser su pareja perfecta. Algunos Lychens nunca encuentran a su pareja. Yo llevo 15 años buscando a la mía. Se inclinó hacia adelante y la miró fijamente. Y hoy entré en tu habitación y te encontré. Tú eres mi pareja, Sara. Por eso no puedo alejarme. Por eso haré lo que sea para protegerte a ti y a mí, Era. Porque eres mía. Sara soltó una risa ligeramente histérica. Esto es ridículo. Tú eres ridículo. Vínculos de pareja y reyes licántropos. ¿Esperas que me lo crea? No espero que lo creas inmediatamente, pero espero que me dejes demostrártelo. El vínculo. Sentiste algo cuando nos tocamos, ¿verdad? La risa de Sara se apagó. Sentí algo extraño, como electricidad o reconocimiento o algo que no puedo nombrar. Eso era el vínculo. Lo sentiste porque eres humana con ascendencia Lycan en algún lugar de tu linaje. Lo suficientemente lejana como para no poder transformarte, pero lo suficientemente presente como para sentir el vínculo de pareja. Demon extendió la mano lentamente, transmitiéndole su intención, y volvió a cogerla de la mano. ¿Lo sientes ahora? Sarah jadeó cuando el vínculo se intensificó entre ellos. ¿Qué es eso? Somos nosotros. Es la conexión entre compañeros. Se hará más fuerte a medida que pasemos tiempo juntos, a medida que nos conozcamos. Con el tiempo, si lo aceptas, será una conciencia constante el uno del otro, un vínculo empático que nos permitirá sentir las emociones del otro. Esto es demasiado, dijo Sara, retirando la mano. No puedo procesar esto. Reyes, compañeros y vínculos. Soy una viuda con un hijo que vive en la pobreza porque mi marido murió y su familia se quedó con todo. No estoy hecha para reyes y conexiones mágicas. Tu marido murió. Demon sintió una punzada de compasión y un celo irracional. Ella había amado a otra persona. Había construido una vida con otra persona. Hace 2 años, un accidente en los muelles donde trabajaba. Dijeron que no fue culpa de nadie, solo mala suerte. La voz de Sara era monótona, recitando hechos para evitar sentirlos. Su familia me culpó de alguna manera. Se llevaron la casa, los ahorros, todo. Dijeron que debía ir a la familia Blood, no a la viuda. Intenté trabajar, pero me puse enferma. Y nadie quiere contratar a alguien que se derrumba por la fiebre a mitad de turno. Hemos estado luchando desde entonces, empeorando cada semana. Lo siento, dijo Demon con sinceridad. Siento que lo hayas perdido. Y siento que su familia te haya tratado tan mal. Pero no siento haberte encontrado. Aunque nunca aceptes el vínculo de pareja, aunque decidas marcharte cuando te recuperes, siempre estaré agradecido de haberte encontrado antes de que fuera demasiado tarde. Sarah lo miró de verdad, y Demon le dejó ver todo lo que sentía. El vínculo de pareja significaba que no podía mentirle. No realmente. Ella sentiría el engaño. ¿De verdad querés todo esto?, dijo ella finalmente. No estás mintiendo ni jugando a ningún juego elaborado. No lo estoy haciendo. Lo juro por mi vida, por mi honor, por todo lo que considero sagrado. Eres mi pareja, Sara, y dedicaré todo el tiempo que sea necesario a demostrártelo. Durante los días siguientes se estableció una rutina. Sarah dormía la mayor parte del tiempo. Su cuerpo necesitaba desesperadamente el descanso que le había sido negado durante tanto tiempo. Cuando estaba despierta, Demon estaba allí hablando con ella, conociéndola. Averiguó que había pasado su infancia en un pequeño pueblo. Se casó con Thomas, que había sido amable, pero no era el amor de su vida, y sentía una devoción feroz por Mera, que era todo su mundo. Mera se adaptó a la fortaleza con la resistencia propia de los niños. Exploraba sin miedo.
Encantaba a todos los sirvientes que conocía y se autoproclamó la principal cuidadora de su madre, llevándole comida y agua a Sarah y sentándose a su lado durante horas para contarle historias sobre todo lo que había visto ese día. Damon se enamoró de Miera casi tanto como amaba a Sarah. La niña era valiente y amable, y veía el mundo con asombro a pesar de todo lo que había pasado. Y confiaba plenamente en Damon, de la forma en que los niños a veces intuyen cosas que los adultos no pueden. ¿Te vas a casar con mi mamá?, preguntó Miera una tarde, sentada junto a Damon mientras Sarah dormía. Me gustaría, admitió Damon, si ella me acepta, pero esa es una decisión que le corresponde a ella. Debería decir que sí. Tú la haces sonreír. Y no ha sonreído mucho desde que murió papá. Mera balanceó las piernas, que no llegaban al suelo desde la silla en la que estaba sentada. Y tú me haces sentir segura. Me gusta sentirme segura. Estás a salvo, prometió Damon. Tú y tu mamá. Me aseguraré de ello. Era una promesa que tenía intención de cumplir, independientemente de si Sarah aceptaba el vínculo de pareja. 2 semanas después de llevarlas al castillo, Sarah se encontraba lo suficientemente bien como para pasear por los jardines. Damon la acompañó con Miera corriendo delante, persiguiendo mariposas y exclamando ante las flores. Caminaron en un cómodo silencio durante un rato antes de que Sarah hablara. He estado pensando, dijo, en todo lo que me has contado sobre los vínculos de pareja, los licántropos y el destino, preguntó Damon, tratando de mantener la voz neutra a pesar de la esperanza y el miedo que se agitaban en su pecho. Y quiero verlo, que te transformes. Es decir, si realmente eres un licántropo, demuéstralo. Damon asintió. Se lo esperaba. De acuerdo, pero puede que asuste a Miera. Miera, ven aquí, por favor, llamó Sarah. Cuando la niña se acercó corriendo, Sarah se arrodilló a su altura. Damon nos va a enseñar algo. Puede que dé miedo, pero no es peligroso. Sigue siendo la misma persona que nos ha estado cuidando. ¿Lo entiendes? Miera miró a ambos y asintió solemnemente. Lo entiendo, mamá. Damon dio un paso atrás, dejando espacio. La transformación le resultaba fácil tras años de práctica. Su cuerpo pasó de humano a lobo en cuestión de segundos. En forma de lobo era enorme, más grande que cualquier lobo natural, con pelaje oscuro y ojos que brillaban con un tenue tono dorado. Mera jadeó, pero no huyó. En cambio, se acercó, con la curiosidad superando cualquier miedo. «Eres hermoso», susurró. «Como los lobos de mis libros de cuentos, pero más grande». Sarah lo miraba fijamente, con el rostro pálido, pero los ojos muy abiertos por el asombro. «Es real, decías la verdad». Damon volvió a transformarse, para no abrumarlas. «Nunca te mentiría, Sarah, sobre esto ni sobre nada más. Eres el rey Lycan». Sarah lo dijo ahora como un hecho, no como una pregunta. Lo que significa que he estado viviendo en la fortaleza del rey durante 2 semanas, y todos aquí lo saben y yo no tenía ni idea. ¿Importa? ¿Saber mi título cambia lo que sientes? No sé cómo me siento, admitió Sarah. Todo esto es demasiado. Hace un mes me moría de hambre en una cabaña y ahora vivo en un castillo cortejada por un rey que dice que soy su pareja predestinada. Es como algo sacado de un cuento de hadas y yo no confío en los cuentos de hadas. Entonces no confíes en el cuento de hadas. Confía en mí. Confía en lo que has visto de mi carácter, en cómo te trato a ti y a Mera. Confía en el vínculo que sientes cuando nos tocamos. Damon se acercó. No te pido que lo aceptes todo inmediatamente. Solo te pido que me des una oportunidad. Que nos des una oportunidad. Sarah lo miró durante un largo momento y luego bajó la vista hacia Miera, que le tiraba de la manga. ¿Qué opinas, pequeña? ¿Deberíamos darle una oportunidad a Damon? Sí, respondió Miera inmediatamente. Es amable y bueno, y hace buenas promesas. Prometió que estaríamos a salvo, y lo estamos. Prometió que te pondrías mejor, y así es. Si promete cuidar de nosotros, lo hará. De la boca de los niños, dijo Sarah con una pequeña sonrisa, volvió a mirar a Damon. Está bien, te daré una oportunidad, pero poco a poco, Damon. Necesito tiempo para adaptarme a todo esto. Puedes tener todo el tiempo que necesites.
prometió Demon. Las semanas siguientes fueron quizás las más felices de la vida de Demon. Cortejó a Sarah como es debido, con paseos por los jardines, comidas compartidas y largas conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Aprendió a conocer su mente, su corazón, sus sueños y sus miedos. Y poco a poco, con cautela, ella se abrió a él a cambio. Le habló de la soledad de su matrimonio con Thomas, que había sido un buen hombre, pero no apasionado, del miedo a perderlo y de la realidad de quedarse sola con una niña pequeña y sin recursos, de la desesperación aplastante de la pobreza, de ver a su hija pasar hambre, de sentirse impotente para cambiar sus circunstancias. Y Damon le habló del peso de ser rey, de la soledad del liderazgo, de la búsqueda de su pareja durante tanto tiempo que había empezado a perder la esperanza, del miedo a no encontrar nunca a la persona destinada para él, a gobernar solo y morir solo. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte y Sarah empezó a sentirlo con mayor claridad. Podía percibir sus emociones cuando estaban juntos, sentir su sinceridad y su amor. Y Damon podía sentir su lenta transformación del cansancio a la confianza, de la gratitud al afecto genuino. Pero aún había barreras. Sarah era consciente de la diferencia entre sus posiciones, del hecho de que ella era una viuda pobre, mientras que él era un rey. Le preocupaba lo que diría el consejo, lo que pensaría la manada, si alguna vez podría encajar realmente en su mundo. 3 meses después de llevar a Sarah y Mira a la fortaleza, Damon convocó una reunión del consejo. Era el momento de hacer oficiales sus intenciones y anunciar que había encontrado a su compañera y que pretendía convertirla en su reina. El consejo reaccionó tal y como él esperaba. Conmoción, preocupación, preguntas sobre sus orígenes y su idoneidad. Damon escuchó pacientemente sus preocupaciones y luego las acalló con su autoridad alfa. Sarah es mi compañera. Eso no es negociable ni está abierto a debate. Ella será mi reina y Meera será mi hija en todos los aspectos que importan. Si alguno de ustedes tiene algún problema con eso, puede dimitir del consejo. Nadie dimitió, aunque varios seguían pareciendo descontentos, pero acabarían aceptándolo. No tenían otra opción. Y lo que es más importante, una vez que conocieran a Sarah, verían lo que Damon veía. Su fuerza, su inteligencia, su compasión. Sería una reina excelente. Cuando le contó a Sarah lo de la reunión, ella se horrorizó. ¿Se lo has contado? Damon, ni siquiera he aceptado casarme contigo todavía. ¿No lo has hecho? Preguntó Damon con delicadeza. Sarah, te mudaste a mi fortaleza. Has estado usando los vestidos que hice para ti, comiendo en mi mesa, paseando por mis jardines. Me dejaste cortejarte. Me dejaste entrar en tu vida y en la de Meera. ¿De verdad estás diciendo que no tienes intención de aceptar el vínculo de pareja? Sarah abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Finalmente dijo, tengo miedo, y si no soy lo suficientemente buena, y si fracaso como reina, y si la manada me rechaza, serás perfecta, y si alguien se atreve a rechazarte, tendrá que responder ante mí. Damon le tomó las manos entre las suyas. Te amo, Sarah. Te he amado desde el momento en que te vi tumbada en ese colchón, enferma y hambrienta, pero aún luchando por proteger a tu hija. Te amé cuando cuestionaste mis motivos porque eras demasiado inteligente para confiar ciegamente. Te amé cuando aceptaste mi ayuda, a pesar de que te aterrorizaba mostrarte vulnerable. Y te amo ahora, aquí, con miedo, pero lo suficientemente valiente como para expresar ese miedo. Cásate conmigo, sé mi reina. Déjame pasar el resto de nuestras vidas demostrándote que tomaste la decisión correcta. Te olvidaste de preguntarme una cosa, dijo Sarah con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Qué olvidé? Olvidaste preguntarme qué siento por ti. Se acercó y le puso la mano en el pecho, sobre el corazón. Yo también te amo, demonio. Creo que lo hago desde hace tiempo. Solo que me daba demasiado miedo admitirlo. Miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. De que, de alguna manera, todo se esfumara. Es real y no va a desaparecer. Yo tampoco.
Demon le acarició suavemente la cara. Entonces, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi compañera, mi reina, mi socia en todo? Sí, susurró Sara. Sí, me casaré contigo. Demon la besó entonces, por fin, después de meses de contención. Fue un beso suave y dulce, lleno de promesas. El vínculo entre ellos cantaba con alegría y certeza. Cuando se separaron, ambos jadeando, Sara se rió. Mera se va a enfadar mucho cuando se lo contemos. Lleva semanas planeando nuestra boda. Entonces no debemos decepcionarla, dijo Demon con una sonrisa. La boda se celebró 6 semanas después, una gran celebración que reunió a toda la manada y a representantes de territorios aliados. Sara llevaba un vestido que la hacía parecer una reina, su cabello oscuro estaba finalmente brillante y sano, y su rostro ya no estaba demacrado. Estaba preciosa, y Demon apenas podía apartar los ojos de ella mientras caminaba hacia el altar. Mera era la niña de las flores, se tomaba muy en serio sus funciones y esparcía pétalos con gran solemnidad. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía a la unión, Mera se levantó y dijo, «Me opongo si alguien intenta decir que mi mamá no es lo suficientemente buena para Demon, porque ella es la mejor mamá y él tiene suerte de tenerla». La multitud reunida se rió y Demon sonrió. «Sin duda tengo suerte de tenerla. No hay objeciones al respecto». Pronunciaron sus votos, prometiendo amarse y respetarse mutuamente, permanecer juntos ante cualquier desafío que se les presentara. Y cuando Demon besó a su nueva esposa y reina, sellando su unión ante la manada, no había ni un solo ojo seco en el lugar de la ceremonia. En la recepción, un anciano miembro del consejo que había sido el más vocal en sus preocupaciones sobre la idoneidad de Sara se acercó a ellos. «Le debo una disculpa, mi reina», le dijo a Sara. «La juzgué sin conocerla. He pasado estas últimas semanas observándola, viendo cómo se preocupa por los miembros de la manada con los que se encuentra, cómo está aprendiendo nuestras leyes y costumbres, cómo protege a esa feroz hija suya y, al mismo tiempo, abre su corazón al rey. Será una reina excelente». «Gracias», dijo Sara con amabilidad. «Sé que tengo mucho que aprender, pero prometo dar lo mejor de mí por la manada». «Eso es todo lo que se puede pedir», dijo el viejo licántropo con una reverencia antes de marcharse. Demon atrajo a Sara hacia él. «¿Ves? Te dije que te querrían. Tenías razón en muchas cosas», admitió Sara. «Sobre los lazos entre compañeros, el destino y las segundas oportunidades. Pasé tanto tiempo pensando que mi vida había terminado que lo único que podía hacer era sobrevivir lo suficiente para que Meera llegara a la edad adulta. Nunca imaginé que podría tener este amor, esta seguridad y un futuro que realmente parece brillante. Te lo mereces todo y más». Demon le besó la sien. «Tú y Meera te arriesgaste con un desconocido que afirmaba cosas bastante increíbles. Confiaste en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte. Y fuiste lo suficientemente valiente como para aceptar el vínculo de pareja incluso cuando estabas aterrorizada. Yo soy el afortunado. Sara, los dos somos afortunados». Sara dijo, «Y Meera también. Por cierto, ¿dónde está?» Encontraron a Meera rodeada de un grupo de niños Lycan, contándoles la historia de cómo había vendido su caballo de juguete a un misterioso desconocido que resultó ser el rey. Los niños escuchaban con gran atención y Meera disfrutaba claramente de ser el centro de atención. «Y luego llevó a mamá hasta el castillo», decía Meera, «y prometió que estaríamos a salvo, y cumplió su promesa. Siempre cumple sus promesas». Demon se arrodilló junto al grupo. «¿Qué les estás contando?» «Meera, nuestra historia». Meera le echó los brazos al cuello. «Papá demonio, ¿puedo llamarte papá ahora que te has casado con mamá?» Demon sintió que se le encogía el corazón. «Sería un honor que me llamaras papá». «Bien, porque ya les he dicho a todos que ahora eres mi papá», dijo Meera con naturalidad. «Y los papás no se van, ¿verdad?» «Lo prometiste». «Lo prometí y soy un hombre de palabra. No voy a ir a ninguna parte, pequeña. Estás atrapada conmigo». «Bien», dijo Meera, abrazándolo con más fuerza. «Me alegro de haberte vendido el caballo de juguete.
Yo también, dijo Demon. Yo también. Pasaron los años. Sarah creció en su papel de reina, amada por la manada por su compasión y sabiduría. Nunca olvidó sus raíces. Nunca olvidó lo que era ser pobre y estar desesperada. Estableció programas para ayudar a las familias con dificultades. Se aseguró de que nadie en el territorio pasara hambre y creó viviendas seguras para quienes las necesitaban. Meera se convirtió en una joven fuerte y valiente que recordaba lo que era ser impotente y se propuso como misión proteger a los demás. Se entrenó como guerrera y con el tiempo se convirtió en jefa de la guardia del rey. Protegía ferozmente a sus padres y a la manada. Sarah y Demon tuvieron más hijos, dos varones tan queridos como Meera, a quienes Demon nunca trató de forma diferente a sus hijos biológicos. La familia era muy unida y feliz, construida sobre una base de confianza y amor que había comenzado con una niña desesperada que vendía su posesión más preciada en una esquina. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando el castillo estaba en silencio, Sarah y Demon se sentaban en sus aposentos y recordaban aquel día. El día en que todo cambió. El día en que una niña dijo, «Compre mi juguete, señor. Mi madre lleva 3 días sin comer», y un rey Lycan se quedó paralizado. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si hubieras seguido caminando? Preguntó Sarah en una de esas noches, acostada en los brazos de su marido. Nunca, respondió Demon con firmeza. Nunca habría podido pasar de largo ante mi era. E incluso si de alguna manera lo hubiera hecho, el vínculo de pareja me habría atraído de vuelta tarde o temprano. Estábamos destinados a encontrarnos, Sarah. El destino habría encontrado la manera, tal vez, pero me alegro de que sucediera como sucedió. Me alegro de que fueras amable con una niña desesperada. Me alegro de que cumplieras tus promesas. Me alegro de que vieras más allá de la pobreza y la desesperación y vieras a las personas que había debajo. Me alegro de que me dieras una oportunidad, de que me dejaras ayudarte aunque todos tus instintos te decían que desconfiaras, de que abrieras tu corazón al amor de nuevo. Demon la besó suavemente. Me alegro de que Meera me vendiera ese caballo de juguete. Todavía está en tu estudio, dijo Sarah. En la estantería, donde puedes verlo todos los días. Es lo más valioso que tengo, dijo Demon, porque me llevó hasta ti. La historia de la niña y el caballo de juguete se convirtió en leyenda en los territorios del norte. Se contaba como una historia de esperanza y bondad, de cómo un solo momento de compasión podía cambiarlo todo, de cómo las mejores historias de amor a veces comenzaban de la forma más inesperada. Y en Shadowpine Keep, un caballo de madera desgastado descansaba en una estantería del estudio del rey, un recordatorio de que a veces las cosas más valiosas no se pueden medir en oro. A veces se miden en confianza y amor, y en el valor de ayudar a un desconocido que lo necesita. Compre mi juguete, señor. 3 sencillas palabras que habían conducido a una vida de felicidad. 3 palabras que habían paralizado al rey Lycan y lo habían puesto en el camino para encontrar a su pareja. 3 palabras que cambiaron